tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos. Esto es Cantulo. Yo soy Ana. Yo soy Ana Pati. Yo soy Silvia. Y en esta ocasión tenemos un video espectacular. Vamos a tratar un tema súper interesante que es casos sin resolver. Pero antes de iniciar, les queremos por favor recordar que no olviden suscribirse, que compartan el video y que le den like por favor para que podamos llegar a cada vez más gente. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Bueno, yo voy a empezar con un caso que aquí en México ha sido bastante sonado. Es el caso Josué de la Mano Peluda. La Mano Peluda fue un programa muy querido por los amantes del terror, sobre todo aquí en México, porque nunca había habido como un formato similar a este, por un conductor, que a pesar de que no era ningún experto en estos temas, siempre tenía como la apertura a que la gente contara cualquier historia y siempre buscaba la manera de apoyarlos. Este caso en particular empieza en el 2002 con una llamada que al momento que habla esta persona conocida como Josué Velázquez, pues él cuenta que tiene un tiempo ya siendo acechado por un demonio que él mismo admite haber invocado. Todo esto comienza porque él viene de una familia que es clase media alta, sufren un problema muy fuerte, no menciona cuál es, y caen en una recesión económica muy cañona y malamente le recomiendan a sus 16 años buscar pues maneras como satánicas de resolverlo. Aquí en México particularmente la santería, todo este tipo de cosas siempre llegan en los momentos que la gente pues más necesita como buscar algo. Él tenía solo 16 años cuando su familia pues le dicen que él es el hijo más grande que tiene que apoyar. Él ahora vive en Estados Unidos, vive en California, en Los Ángeles, y dice que desde el primer inicio del programa él se sintió como cobijado a pesar de que pues nunca había hablado. El día que él habla entra a su llamada a la primera y todo empieza cuando él decide invocar a un demonio y él dice que busca un demonio elemental, que son conocidos como pues, los demonios más fuertes, como Lucifer, todos esos, ¿no? Para no mencionarlos. Después de 11 meses de buscar como un contacto, una noche él en un sueño, un demonio se le presenta a él llamado Lucifugo. Lucifugo se supone el contrario de Lucifer, que es como una persona que huye de la luz. Este demonio dicen que está presentado como todo menos como el diablo. A veces es una serpiente, a veces es una persona de cabello plateado y ojos plateados, y que a él lo reconforta mucho verlo, y que le explica que él no le va a hacer daño a nadie a menos que Josué se lo pida. Josué se espanta y decide dejar las cosas ahí. Pasan 2 semanas y vuelve a tener un sueño con el mismo personaje y él le comenta que solo tiene tiempo hasta la siguiente luna llena para cometer un sacrificio y el sacrificio tiene que ser de su familia. Él decide matar a su abuelita porque pues tenía hermanos, pero él dice, ¿sabes qué? Pues a mis hermanos no, porque los quiero mucho, mis papás me dieron la vida, entonces pues mi abuelita ya vivió. Eso es lo que él dice textual en el programa. Él decide dormir a su abuelita con cloroformo, eventualmente la asfixia, y él sabe que tiene que hacer ciertos cortes de la piel de la abuelita porque ahí va a ser como un pliego petitorio. Joserra en ese momento se escucha bastante nervioso y Josué continúa con su historia. A medida que va avanzando la historia, escucha como ciertas voces en su casa se van haciendo más cercanas. De hecho, el programa sí se escucha diferente a los demás, se escucha como un ambiente tenso de parte de Josué directamente y pocas veces pasaba algo así. Él comenta que hace lo del pliego petitorio, pasa todo esto y al día siguiente que llegan los peritos a comprobar qué fue lo que pasó con su abuelita, no encuentran marcas algunas de lo que él dice que pasó. O sea, el cuerpo de su abuelita se encontraba intacto, entonces pues la policía no lo arresta ni nada porque pues no hay manera de probar, piensan que son las imaginaciones de un niño. Días después empieza a abrirse caminos, empieza a recibir dinero y él decide continuar la escuela. A los 20 años llega a un punto en el que él tiene tanto poder y tanto dinero que conforma su propia empresa en los Estados Unidos. Él termina incluso un doctorado a los 22 años de edad como biólogo. Dice que él, pues su familia se fue alejando, sus amigos también, él entró en una depresión y es cuando él decide pues llamar al programa de la Mano Peluda y expresa que su mayor como inquietud, una pequeña cláusula dentro de este contrato con el demonio, que es lo que le dice que el dinero que reciba, así sean $15,000 en un día, yo me los tengo que gastar porque al día siguiente ya no va a estar ese dinero. Yo no puedo ayudar a nadie porque si yo voy y compro una despensa y se la entrego a alguien, al día siguiente las cosas están podridas. O sea, no puedo compartir parte de mi riqueza.
En ese momento, pues José Ra le pregunta así como que más cosas, que lo vaya guiando, qué fue lo que pasó, cómo se siente. Y él dice que está muy nervioso porque hay 2 seres atrás de él, uno que lo quiere golpear y otro que es una ancianita con la boca grande y un crucifijo con un ojo en medio. Y él dice que cuando hizo el trato le dijeron que en cuanto viera a esta persona con el crucifijo, él iba a morir. Hace una pequeña pausa para explicar que Lucifugo es conocido como el demonio de las casualidades y las enfermedades. Entonces él dice que sabe que tiene que entregar a otra persona para no morir él. Llaman a un padre, un sacerdote, lo va tratando de guiar. Josué dice que ya no hay como salvación para él. Se corta la transmisión, pasan un par de semanas. José Ra trata de comunicarse con Josué. Le contestan los trabajadores y le comentan que después del programa, el fin de semana, Josué fue golpeado brutalmente por alguien, no supieron quién, y lo encontraron con un crucifijo enterrado en el abdomen, que está bien, pero que está en el hospital. José Ra, muy preocupado por él, decide ir a Los Ángeles a visitarlo. No lo encuentra en su casa, dice que al llegar, él le abre una persona que no le habla, que solo por señas le indica que no va a hablar con él, que le pregunta por Josué y que le niega todo. Él se regresa a México, se logra poder conectar como con Josué en el hospital. Josué le comenta qué fue lo que pasó, le dice que después de la llamada su cuarto fue destruido, le manda fotos, y le enseña que pues ya no tiene un lugar seguro, pero que logró llegar a un trato. Es lo único que le dice, él no le quiere comentar nada más. Pasa el tiempo, se deja de saber de Josué y sale en TV Azteca un programa llamado Extra Normal, y es ahí cuando volvemos a saber de Josué. José Ra se vuelve el camarógrafo y el locutor principal de este programa y logra decir que él tiene todavía una amistad con Josué. Lo invita al programa, Josué le dice que sí, pero siempre y cuando sea grabado en una plataforma arriba del agua. Él no explica por qué, pero es una petición que él tiene. Le dicen que sí. Y otra cosa, Josué nunca muestra su cara, siempre está tapado. En el programa realmente no se llega a saber solo lo que pues, eventualmente Josué hizo. Y él le dice, han pasado 9 años desde que tú y yo nos conocimos. Y pues me da mucha tristeza porque nuestra amistad pues se va a tener que acabar por tu seguridad. Josué se acerca a José Ra, le pide una disculpa y le dice que a pesar de que lo ha apoyado tanto, cosas que pues ya no salieron como en el programa, que le tiene que pedir una disculpa porque él sabe que por su protección ya no pueden ser amigos. En ese momento José Ra se ve que se siente mal durante el programa, como con un dolor de estómago muy fuerte. Se supone que acaban las grabaciones del programa e inmediatamente se llevan a José Ra al hospital y lamentablemente pues él fallece en el hospital de una apendicitis muy muy grave. A los días fallece el mismo pastor sacerdote que los apoyó en el programa, igual de una enfermedad muy extraña y todo en el sistema intestinal. Y uno de los camarógrafos que estuvieron presentes, que se burló como de José y de Josué, o sea, los llamó como que no eran amigos, que eran como por fama, enfermó y después chocó. Él todavía vive, sobrevivió, pero se retiró del programa. Y mucha gente, tiempo después, hizo como teorías de que realmente Josué entregó a su amigo José Ra para no morir él el día que se encontró con los demonios que estaban en su casa. Y otra cosa que dicen, que Josué menciona que el demonio, el día que él hace el trato con él, le regala el anillo de Salomón, que es un anillo muy famoso porque tiene un pentagrama y ciertos sigilos. Y se dice que el dueño, Salomón, del anillo, realmente fue una persona que, si bien es reconocida en la Biblia, también es reconocido como una persona que tuvo como mucha sabiduría. Mucha gente culpa a Josué de lo que pasó. Pero en el año 2011, un youtuber muy famoso llamado Dross contactó con él y le hizo una entrevista. Y vuelve a preguntarle todo. Y algo muy curioso es que Josué siempre mantiene la misma versión. Nunca cambia nada, no añade nada, pero cuando le preguntan por José Ra, él se niega a hablar. Tú escuchas a Josué hablar y realmente o es muy buen actor o realmente sucedieron las cosas. Es un caso que a la fecha no se ha podido resolver. La policía se niega a hablar completamente de ello, le han dado carpetazo. Y pues esta es la historia, este es el caso sin resolver. Me encantó la parte donde dijiste, no voy a mencionar a todos los demás, porque pues son temas que hay que tocarlos ahora sí que con cierto tiento y con precaución. Pero bueno, no hay que negar que es un caso muy muy famoso y bueno, qué pena, es una lástima porque era un locutor muy querido.
En esta ocasión yo les voy a hablar de Elizabeth Short, que es un caso pudiera ser hasta perturbador. ¿Quién es Elizabeth Short? Que también fue llamada la Dalia Negra. Ella fue miembro de una familia de varias hermanas. Su mamá y su papá, quienes estuvieron en una situación muy complicada por sacar adelante a la familia, bastante numerosa, pues les tocó la situación de la crisis de los Estados Unidos. El papá era dueño de un pequeño mini golf en la ciudad de Boston y por más intentos que hizo por sacar el negocio adelante, se tuvo que declarar en quiebra. Dada esa situación que él estaba viviendo de muchísimo estrés, fingió él su muerte. Puso su carro debajo de un puente y fingió que se hubiera aventado. Eso la verdad fue devastador para la familia y pues el papá decidió muy cómodamente desaparecer huyendo del problema e irse a la ciudad de California, en donde él estuvo 10 años. Después de este tiempo, él decidió regresar, pues la verdad extrañaba a su familia y se acercó a la familia a pedir perdón, pues que estaba arrepentido y que las extrañaba y ellos no le dieron la oportunidad. La única que sí lo perdonó fue Elizabeth Short, pero pues obviamente todo tenía un motivo. Short siempre fue, bueno, ella era una niña muy bonita, físicamente su tez blanca, ojos claros, su pelo muy bonito, esbelta, y sus sueños, que eran muy ambiciosos, de poder estar en Hollywood, en el cine. Ella se imaginaba siempre una vida de artista y pues ese fue el motivo por el cual pues perdonó a su papá. Ella decide irse con su papá a California porque pues la familia no lo perdonó, pero los ideales del papá eran completamente diferentes a los ideales de Elizabeth. Él la ocupaba para, pues como una doméstica, para limpiar, para hacerle la comida, y cosa que pues a Elizabeth no le pareció. Ella decide pues mudarse y dejar a su papá solo para ir a probar suerte. Ella decidió trabajar como camarera y fue donde ella conoció a Matthew Gordon. Él trabajaba en la Fuerza Aérea y después de un grave accidente aéreo, él le pide matrimonio y en 1945 pues Matthew, por motivos de ese accidente tan grave que tuvo, pues él fallece. En ese inter pues ella conoció a uno y conoció a otras personas y pues la mayoría eran hombres, de donde ella pudiera pues de alguna forma conseguir el éxito que tanto buscaba. Estaba llevando una vida muy cómoda. El jueves 9 de enero de 1947 Elizabeth Short fue vista en el bar del Hotel Cecil. Si hay algo que quería era poder ser la imagen del Hotel Cecil, y por eso pues ella casi todo el tiempo se le veía ahí. Y justamente a las 10 de la noche cruzó el lobby y salió del hotel ese día y ya nadie la volvería a ver. En 1947 pues era la época de recesión en los Estados Unidos. De locales comerciales estaban cerrando y era muy común pues ver cómo desalojaban los lugares y pues hacían tiradero de basura. Tiendas de ropa pues tiraban sus maniquís en la calle. Fue el 15 de enero en un baldío cuando Betty Bersinger, que caminaba con su hija de 3 años, que iban pasando por un lugar en donde se acostumbraba a tirar basura, y vieron a lo lejos algo que simulaba un maniquí, porque era muy común ver tirados maniquís por la ciudad. Se acerca la niña a ver lo que parecía un maniquí, y cuál fue su sorpresa, que era un cuerpo perfectamente cortado a la mitad. El cuerpo había sido seccionado por la mitad a la altura de la cintura. Le habían drenado la sangre por completo. Su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios. Le habían arrancado el bazo, el corazón y los intestinos. Tenía mutiladas ciertas partes de su cuerpo. Había sido asfixiada, tenía las piernas fracturadas por los golpes de un bate y las marcas en muñecas y tobillos. Todo revelaba que había sido maniatada, torturada durante 3 días. Las causas que le llevaron a su muerte señalaba que era la pérdida de sangre como consecuencia de las heridas que había sufrido en su cara y el trauma cerebral. Su padre se negó a reconocer el cadáver y decía que su relación no era buena, pues lo dejaron
a un lado como una posible persona, un posible sospechoso de la muerte de ella. La mamá es la que tuvo que viajar para reconocerlo. Un poco antes del homicidio se había estrenado la película La Dalia Azul. Protagonizaba Veronica Lake. Las semejanzas con el caso de Elizabeth Short y el hecho de que ella eligiera siempre vestirse de negro condujo a la prensa a bautizarla como la Dalia Negra. Tristemente que al día de hoy este caso sigue sin resolver. De hecho es una investigación sin punto final. Son más de 22 sospechosos y 250 policías que fueron asignados a este caso. La verdad es que dicen que los expertos que es el homicidio no resuelto más famoso de la historia de los Estados Unidos. A 74 años del crimen, el caso sigue siendo noticia, seguimos hablando de esto, y aunque el asesino seguramente ya esté muerto. Lo que sí es de que pues esta mujer, su vida fue una verdadera pesadilla. Pues sí, tuvo el éxito que quería, pero fue un éxito ahora sí que post-mortem. Así es. Y qué triste, ¿no? La fama post-mortem. O sea, sigue dando guión de película. Ella buscaba fama y al final pues sí tuvo. Y ni siquiera ella, la brutalidad y la hazaña con la que lo asesinaron. Entonces, qué triste. Hola, pues ahora me toca a mí compartirles la historia y llamó mucho mi atención porque pues ocurre prácticamente en territorio mexicano. Les voy a platicar la historia de la familia Berlanga. Prácticamente se desarrolla a mitad del siglo pasado en el estado de Jalisco. Había una familia de mucho renombre que justamente vivía en Guadalajara específicamente y era una familia grande, prácticamente por los patriarcas, don Abel, que así se conocía, tenía a su esposa, era una familia bastante numerosa y algo que destacar, y muy seguramente el detalle va a volver a salir, es que el más pequeño era llamado Miguelito. Entonces era una familia muy adinerada y sobre todo de mucho poder en esa zona. Se decía que tenía negocios prácticamente en todo el país. Eso hacía que tuvieran mucha influencia en los asuntos del gobierno, aunque nunca incurrieron directamente. Llamaba mucho la atención que nunca se mudaron pues a grandes ciudades. Decidieron permanecer en un pueblito justamente del estado de Jalisco, en una hacienda enorme, que realmente cuando uno dice enorme creo que nos quedamos cortos, porque se decía que desde la entrada de la hacienda hasta llegar a la casona pasaban muchos kilómetros. Entonces uno entraba y la hacienda estaba muy hacia adentro. Y ahí prácticamente desarrollaban sus vidas, no tenían como mucho trato social, no era una familia que se dejaba ver mucho públicamente hablando. Algo muy importante también que se señala es que empezaron a suceder algunas situaciones como desapariciones, pero esas desapariciones primero eran muy enfocadas en la gente grande, gente adulta, que siempre tenían como explicación que era gente que se iba al norte buscando pues una mejor entrada para sus familias. Después empezaron a haber algunas incidencias donde las desapariciones eran jóvenes, eran sobre todo muchachos y muchachas muy jovencitas, y la explicación en ese momento era que justamente pues iban sin avisar. Fue pasando el tiempo y entonces sucedió que empezaron a desaparecer niños, niñas, de adultos, ancianos. Entonces la cuestión se empezó a preocupar en el pueblo, ¿no? Entonces empezó a haber toda clase de explicaciones. Ustedes sabrán que luego cuando pasan cosas así, inmediatamente nosotros tratando de dar una explicación a lo que no la tiene, entonces se hablaban de brujas, de gente que de pronto, situaciones paranormales que hacían que desapareciera la gente. En una ocasión, un campesino justamente de esa zona pasaba por una de las carreteras que se encontraban cerca de la hacienda de los Berlanga. Él venía con su ayudante y de repente en la carretera sucede que se aparece una muchachita de 14 años muy muy asustada. Venía corriendo en la carretera, les hace la parada y entonces ellos la encuentran y está muy lastimada. La encuentran pero con muchas heridas, está mucha sangre en su ropa. Entonces ellos deciden pues simplemente subirla a lo que es su vehículo, su camioneta, y le preguntan qué pasa. Entonces la muchacha le dice que por favor no le puede explicar en ese momento, que necesita que la lleven a la policía, pero por favor que se fuera de Guadalajara, porque no le van a hacer caso y no la van a ayudar. Pero estaba muy, muy desesperada, muy nerviosa, y entonces ellos la empiezan a revisar como para saber qué tenía, y entonces le empiezan a ver marcas de mordidas en el cuerpo, realmente chiquitas, mordidas grandes. O sea, eran marcas y ellos no pueden entender lo que ocurría. Ella les decía que por favor la ayudaran, que se movieran de ahí, o sea, que ya tenían que moverse. Entonces la toman del hombro y la muchacha pues grita de dolor. Al momento de descubrirle, prácticamente encuentran que le faltaba un trozo de carne horrible, y la marca que tenía era de una mandíbula, o sea, que hasta con faltante de dientes, imagínense lo marcada que estaba, que alcanzaban a una mandíbula horrible, una marca de una mordida. Entonces ellos
sin entender nada, pues simplemente suben a la chiquita y deciden hacerle caso. Y entonces la llevan al hospital porque la muchacha realmente requería una asistencia médica urgente. Estando en el hospital, llaman a la policía de ese pueblo y entonces al día siguiente que es internada la muchacha, asiste el jefe de la policía con un acaudalado empresario que justamente era rival de negocios de los Berlanga y prácticamente van con la policía y van a tomar la declaración de la chiquita. La realidad es que ella les cuenta todo lo que ocurre y ellos, horrorizados, deciden ir al día siguiente, pero armados hasta los dientes con toda la policía, un cuerpo de policía bastante robusto, a la hacienda de los Berlanga. Lo que cuenta la historia es que cuando están entrando, realmente toda la gente, la servidumbre que tenía la gente de los Berlanga, los atacan, ya desaforados. Se hizo una balacera para poder llegar hasta la hacienda. ¿Se acuerdan que les comentaba que desde la entrada hasta la casona eran varios kilómetros? Entonces, para llegar ahí, pues prácticamente habían hecho una fortaleza todos los sirvientes, y entonces fue una matazón increíble hasta que llegaron hasta donde estaba la familia. Cuando entraron, obviamente fue apresada la familia y empiezan a investigar la casa justamente para dar fe de la legalidad de las cosas que la niña de 14 años les había dicho. Cuando entran a la casa y pasan al sótano, un horror. Lo que encuentran ahí dejó sin dormir a muchas personas. Encontraron cuerpos descompuestos, semidescompuestos, incompletos, pedazos de piel y de carne por todos lados, sangre y gente agonizando, y a una muchachita que justamente pendía de sus muñecas todavía y estaba pues en sus últimos momentos. Les hizo recordar lo que la niña de 14 años les explicaba y que les decía que por favor tenían que ir a la casa, a esta hacienda, justamente porque ella hablaba que su hermanita y ella, que había logrado salir, habían sido secuestradas y víctimas de un ritual caníbal por parte de esta familia. Y cuando había sido su turno de participar, porque les tocó ver cómo habían ya lastimado a más personas, el más pequeño de la familia, que se llamaba el famoso Miguelito, que les dije al inicio, se les va de manera brutal a su hermana, a la más chica, y ella, entre un descuido que hubo en ese momento, se le va encima para quitárselo a su hermana, tratando de defenderse con lo que podían. Y entonces en el forcejeo logra irse sobre el niño y le saca un ojo. Entonces intentando la confusión, ve cómo se le va toda la furia a la hermanita. Entonces ella intenta salir huyendo, no por no querer ayudarla, sino que se da cuenta que eran demasiados contra ella y pensaba que si salía y pedía ayuda iba a ser como más fácil, las posibilidades para su hermana iban a ser mayores. Desafortunadamente la hermanita la encuentran colgada de sus manos, había sido devorada de los pies hasta los muslos, y ahí muere la hermanita de esta niña. Con estos testimonios y viendo todas las pruebas que habían encontrado, la familia Berlanga es apresada, la sacan de ahí, y algo que llama mucho la atención es que hasta el día de hoy se dice que ellos nunca respondieron por sus crímenes. Se dice también que fue el patriarca, el señor Abel Berlanga, justamente el que es apresado, pero que toda la familia se fue a otro lugar, que inclusive dicen que los ayudaron a salir y ubicarse en otro lado. Décadas más tarde, muchos niños que viven todavía en este poblado y que han sido letrados por sus abuelitos, donde les cuentan esta historia, porque fue muy famosa, de la familia caníbal de México, generación tras generación, a los niños. Y entonces muchos de ellos, al finales de la década de los 90, decían que en la hacienda de los Berlanga todavía se veía pasar a un hombre con un parche en el ojo, en donde de pronto todavía vivía ahí. Entonces, haciendo alusión a que este famoso Miguelito era como el más pequeño y que todavía estaba por ahí. Y eso nos lleva a preguntarnos si de pronto habrá todavía ese tipo de familias, y que si este tipo de rituales caníbales pudiera dar explicación a toda esa gente que hasta el día de hoy en nuestro país y en muchos lados sigue desapareciendo, secuestrada, y que ya no vuelven a casa. ¿Verdad? ¿Mentira? Entonces, pues andar con mucho cuidado, porque la verdad existe cada loco y no sabemos si esto fue real. Y bueno, esto es todo por nuestra parte. No olviden darle like, suscribirse, compartir. Su opinión es súper importante para nosotros, así que los esperamos. Por favor, no se pierdan el siguiente vlog. ¡Hasta pronto! Bye.